Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de cómo se puede acreditar quién es dueño de una propiedad en Chile. Algunos de ustedes dirán, y oye, ¿y qué tiene que ver eso con el emprendimiento? La verdad es que bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres arrendar una propiedad para, por ejemplo, poner un local de cualquier cosa, ¿ya? Es muy importante que sepas cómo acreditar que a quien le estás arrendando efectivamente es el dueño de la propiedad o en su defecto, que igualmente puedas averiguar quién es el dueño de la propiedad para saber que quien esté eventualmente intermediando, si que fuera así, esa operación de arriendo, efectivamente tiene alguna autorización por parte del dueño. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir si tú compras una propiedad para una empresa o también para la acreditación de domicilio, en el caso de acreditaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, si tú vas a acreditar una propiedad tuya para tener la dirección comercial y tributaria que a veces ocurre en esos casos de que efectivamente se puede con, por ejemplo, persona natural con inicio de actividades en primera categoría o las EIRL, donde si tú eres el dueño de una propiedad efectivamente puedes utilizarla para también el certificado de dominio vigente va a ser el documento que te permite acreditar, ya voy a hablar con detalle efectivamente de eso, y así una serie de otras aplicaciones donde saber efectivamente cómo se puede acreditar, tanto como para que tú lo puedas hacer o eventualmente para poder revisar documentación y no te vaya a pasar efectivamente que termines estafado o algo así, porque puede ocurrir, ¿ya? También voy a mencionar un poco cuáles son los documentos de los que no debieras fiarte como acreditación efectivamente de quién es el dueño de una propiedad y también el por qué, ¿ya? Y también quiero señalar que esto es algo de cultura general. O sea, creo que es algo que todas las personas debieran saber. Yo he mencionado en varios videos y lo sostengo de que lamentablemente en Chile el ciudadano promedio es extremadamente ignorante de cosas que son esenciales para su vida. O sea, de verdad que es un pajarito que anda por la vida que entiende de muy pocas cosas y eso es terrible. Y eso es un problema que tenemos a nivel de base, a nivel de la educación que recibimos en los colegios, de la educación incluso universitaria en muchos casos, y también muy importante de la educación que recibimos en nuestros hogares. Pero es algo que podemos solucionar. Efectivamente, podemos aprender y podemos hacerlo mejor, pero tenemos que interiorizarnos e interesarnos por este tipo de cosas que de verdad nos pueden servir. Dicho esto, igualmente pedirles a los que no se han suscrito que se suscriban al canal. Aquí están en la pantalla de inicio. Tenemos más de 700 videos que te pueden ayudar en tu camino por el emprendimiento, organizados en listas de reproducción. Recuerda igualmente que está disponible la opción de pago del canal que cuesta solamente 2.500 pesos mensuales, con la que puedes, aparte de apoyar el canal, accedes a videos exclusivos y una serie de otros beneficios que los tienes ahí cuando ya pinches en la pestaña. Igualmente recordarles que está todavía disponible nuestro curso de contabilidad básica para emprendedores, algo que debieran saber todos. No voy a ahondar mucho en eso porque lo he hecho en otros videos. Aquí igualmente en la descripción va la landing. Y lo último, recuerda que es obligatorio declarar renta para los que tenemos empresas y que funcionaron durante el año pasado, tengas o no tengas movimiento. Ya estás atrasado con eso, no hay mucho que hacer, probablemente hay multas asociadas si todavía no has resuelto esto a esta fecha. Sin embargo, tienes hasta el 30 de abril para que no se convierta en algo muy, pero muy grave. Ya igualmente te dejo porque nosotros todavía estamos eventualmente tomando clientes para salvarles la situación. Hay muchos servicios contables que en esta fecha ya ni siquiera te van a atender. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Voy a dejar la pantalla de inicio solamente del canal porque acá la verdad que simplemente voy a hacer una explicación de el documento que necesitamos y también un poco dónde se puede conseguir y que lamentablemente no hay un solo lugar donde puedas conseguirlo. ¿Ya? Ahora bien, cuando tenemos una propiedad, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar información de quién es el dueño? En primer lugar, puede ser en el mismo sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Los que
tienen un poquito más de experiencia y revisan un poco más, cuando uno se mete al sitio web del Servicio de Impuestos Internos y uno va y efectivamente revisa, por ejemplo, en mis bienes raíces que aparece en la sesión, eso está no 100% en línea, sino está 100% actualizado, pero efectivamente aparece. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber si una propiedad está a mi nombre, me debiera aparecer ahí. Si bien eso es así, eso no es ningún certificado. Otras personas dirán, y eventualmente puede ser válido también, pero yo lo puedo acreditar con la escritura de la propiedad. Cuando efectivamente se compró, a mí me entregaron una escritura, o yo he visto que en el fondo en la escritura aparece quién es el dueño. Ese, chicos, es un tremendo, pero tremendo error. Jamás hagan caso de hacer una revisión de ese tipo. Es una tontera enorme, ¿ya? Inmediatamente les digo por qué. Cada persona que alguna vez compró una propiedad va a tener una escritura. Si la propiedad fue comprada y vendida 50 veces, van a haber 50 escrituras diferentes y en cada una, en su momento, va a señalar quién era el dueño. Significa que en este momento actual, esa persona que quizás fue la primera de las 50 que compraron, ¿todavía es dueña de la propiedad? Por supuesto que no, ¿ya? Y por ende, por eso mismo, jamás va a ser válido como un documento para poder entender quién es el dueño de la propiedad en un momento determinado, la escritura. Claro, si compraste la casa o el departamento o lo que sea, o el terreno o la parcela ayer, obviamente que sí, efectivamente eso podría ser válido, pero mi consejo es jamás se fíen de eso. Y entonces, ¿cuál es el documento que debemos requerir, tanto nosotros para presentarlo o eventualmente también en el caso de que estemos nosotros haciendo una pequeña revisión del negocio o para lo que lo queramos? Se llama certificado de dominio vigente. ¿Dónde se obtiene este documento y por qué es fiable? Se obtiene en el conservador de bienes raíces que corresponda a la propiedad que tú estás efectivamente revisando, ¿ya? Porque los conservadores de bienes raíces tienen una jurisprudencia, no es jurisprudencia la palabra, ahora se me fue. Tienen una jurisdicción, perdón. Tienen una jurisdicción donde efectivamente tienen efectos, de ser, pueden operar. Por ejemplo, ¿ya? Si tú tienes una propiedad en Santiago Centro, tendrás que probablemente ir al primer conservador de bienes raíces de Santiago que ve esa comuna, ¿ya? Igualmente esto lo puedes verificar en cada conservador de bienes raíces y en los documentos efectivamente de la propiedad aparecerá, porque además vas a requerir más información. O sea, para poder pedir este certificado, no basta con, por ejemplo, saber solamente la dirección. Vas a tener que tener efectivamente información que aparece sí en la escritura, ¿ya? Y una vez que solicites este documento, cuando se emita el documento, este documento es fiable. ¿Por qué? Porque el conservador de bienes raíces es quien lleva el registro de cuándo se ha inscrito esa propiedad, cuántas veces se ha inscrito y cuál es la última inscripción que tiene, y por ende esa última inscripción es quién es el dueño actualmente. Es la única manera de poder saber a ciencia cierta quién es el dueño en el momento. ¿Ya? Porque eso es lo único que vale. El que fue dueño hace 10 años atrás, pero vendió. Y ojo, muchas estafas se cometen de esta manera. Gente que le vende a más de una persona y normalmente ocurren en la base de personas que no saben revisar. De todas maneras, si tú estás comprando una propiedad, yo te recomiendo que además de este tipo de revisiones, que es como básica, encargues un estudio de título a un abogado. Eso debiera ser siempre, porque hay muchas cosas con las que uno se puede encontrar en el negocio, prohibiciones de venta, usufructo, un montón de cosas que podrían aparecer, y por ende no es suficiente solamente esta revisión. Este video es completamente informativo solamente para entender cuál es el certificado que debiéramos requerir y dónde está. Hay conservadores que lo van a emitir 100% online y lamentablemente hay conservadores que todavía funcionan muy, muy atrasados y donde vas a tener que ir a pedir la información.
información. Y en la mayoría de los casos, por lo que yo he visto, incluso en el formato digital, no te los entregan inmediatamente. Tienes que hacer la solicitud con la información y entiendo que hay conservadores que durante el día ya te lo tienen y habrán conservadores igualmente que se demoren más, porque esto es igual que las notarías, cada conservador es un feudo aparte y hacen lo que quieren. De hecho, está muy pendiente una reforma tanto a las notarías como a los conservadores que eventualmente debiera plantear un montón de cambios, entre ellos, por ejemplo, la estandarización de sus procesos y ciertos, al menos ciertos mínimos de que quizás todos tengan sitio web y todos funcionen en digital para algunas cosas. ¿Ya? Entonces, con ese documento tú sabes a ciencia cierta quién es el dueño de una propiedad. Es un documento que los que compramos y vendemos propiedades de manera, no, en mi caso, más o menos recurrente, tenemos que siempre estar efectivamente revisando. Yo aprendí muchísimo de esto, en realidad, en la gestión del negocio de parcelas que tengo actualmente en Chiloé, porque me ha tocado hacer un montón de trámites, tanto subdivisión, inscripciones, ventas, etcétera. Y por tanto también estoy tratando de traspasar un poquito de información sobre esto. Si a alguien le interesa que haga más videos que tengan que ver sobre esto, que como digo, no solamente nos atañe a los emprendedores, sino que debiera ser algo que todas las personas debieran manejar en lo mínimo para que no tengan riesgo y no les finalmente les terminen pasando goles por cosas que eran bastante fáciles igualmente de resolver. Déjamelo en los comentarios, igualmente puedo prepararme en fondo más información sobre esto. Si te gustó este video, dale manito arriba, recuerda compartirlo con más emprendedores. También recuerda seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok, donde subimos regularmente esta misma información en videos cortos y sobre todo subimos noticias e información rápida para emprendedores para que no te pierdas ninguna oportunidad y nos vemos en un próximo.